Bienvenidos a este nuevo vídeo para YouTube sobre las charlas cardiológicas de CardioPodVet, en el cual vamos a hablar sobre un tema que ya hemos visto en el último podcast que se ha publicado, el tema del ciclo cardíaco, porque creo que es un tema que puede venir bien, a lo mejor a la gente que no consigue verlo de una manera visual tan fácilmente, este ciclo cardíaco, que puedan verlo un poco de manera gráfica. Creo que este apoyo visual en este tema puede ser de mucha importancia. Por tanto, vamos a comenzar con nuestro vídeo sobre el ciclo cardíaco, en el cual vamos a empezar hablando un poco del corazón. Recordemos que el corazón tiene una función que es su función máxima, que es la función de bomba que tiene, ¿vale? Entonces, esta función de bomba lo vamos a tener diferenciado un poco en dos partes. Vamos a tener una parte que es el lado izquierdo del corazón. En este lado izquierdo del corazón, que es el lado de alta presión, vamos a tener una función de bomba que se va a encargar de repartir la sangre oxigenada a todo el organismo, algo muy básico, y desde el lado derecho unas cámaras de baja presión en las cuales vamos a tener una función de bomba que va a llevar la sangre no oxigenada hacia los pulmones, hacia un circuito de baja presión, para que se oxigene y ya vaya al lado izquierdo. Recordemos que todos estos dos circuitos se encuentran unidos, ¿vale? Son circuitos en serie y por tanto va a ir todo el rato unido uno detrás de otro. En cuanto al ciclo cardíaco, tenemos que tener en cuenta que todo el mundo conocemos que existen dos fases, lo que se conoce como la sístole ventricular, que es donde se expulsa la sangre desde los ventrículos hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar, según en qué lado estemos, y la diástole ventricular, que es donde se va a producir el llenado de estos ventrículos, es decir, el paso de sangre desde los atrios, desde las aurículas, hacia los ventrículos. Algunos de los conceptos que a lo mejor voy a usar durante este vídeo y que creo que es importante que conozcamos van a ser los volúmenes, que es decir, vamos a tener un volumen que es el volumen telediastólico, es decir, el volumen que va a haber al final de la diástole en el ventrículo, es el izquierdo o el derecho, que ecográficamente o ecocardiográficamente conocemos como end diastolic volume, EDW. Y al contraerse va a quedar un volumen residual en este ventrículo. Recordemos que el ventrículo no se vacía por completo, ¿vale? Queda un volumen residual en este ventrículo al final de la sístole, que va a ser el volumen telesistólico, end systolic volume, ESV. Con estos conceptos un poco claros, tenemos que tener en cuenta, si os habéis dado cuenta, que he dicho telediástole y telesístole. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener diferentes fases tanto en la sístole como en la diástole. Los eventos que ocurran en la primera parte de la sístole y de la diástole serán la protosístole o protodiástole, es decir, se producen, por ejemplo, en la sístole aquí en una primera porción de la sístole o en la diástole aquí en una primera porción de la diástole. Luego vamos a tener los conceptos de mesosístole, que ocurren en la mitad de la sístole, y mesodiástole, que ocurren en la mitad de la diástole. Y por último, los conceptos que ya, como hemos dicho en los volúmenes, los eventos que se van a producir en la telesístole, es decir, al final de la sístole, y en la telediástole, es decir, al final de la diástole. Esto es una nomenclatura que también la utilizamos, por ejemplo, en los soplos cardíacos para un poco ubicar cuándo se producen. Pues bien, también lo utilizamos aquí en el ciclo cardíaco y por tanto va a haber cosas que voy a intentar utilizar este tipo de nomenclatura, por lo que es bueno que la tengamos más o menos clara. El ciclo cardíaco, ya he dicho que está dividido en estas dos partes y van a ocurrir una serie de eventos que vamos a poder relacionar, es decir, vamos a tener unos eventos mecánicos, lo que viene siendo el movimiento, aperturas de válvulas, contracción, relajación, etc. Vamos a tener también los eventos electrofisiológicos, es decir, los que podemos ver en un electrocardiograma, como vemos aquí en esta línea azul, ¿vale? Lo vamos a poder relacionar. Y luego también vamos a tener sonidos que vamos a poder detectar en la auscultación cardíaca de la exploración, como son el tono 1, el 2 y el 3, ¿vale? También estaría por aquí más o menos, aproximadamente estaría por ahí el 4. Estos tonos cardíacos nos van a ayudar también un poco a ubicar estos eventos en una exploración física y también, como vamos a ver luego posteriormente, nos da información. Este es el esquema típico que siempre se pone en los cursos, en las charlas, que está muy bien. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos las presiones de las diferentes cámaras, ¿vale? Tenemos también los volúmenes
que se van a producir en estas cámaras. Por ejemplo, esta línea roja sería el volumen ventricular, la línea azul es la presión ventricular y la línea esta chiquitita negra que vemos por aquí es la presión atrial. Esto está muy bien, bueno, por último también está aquí la presión de la aorta que me la he dejado un poco en el armario. Esto está muy bien y este tipo de esquemas están muy bien porque viene con todos los eventos, cuando se produce cada una de las cosas, pero me parecía que explicarlo sobre un esquema tan enrevesado, entre comillas, y que se ve tanto, pues no me parecía la mejor opción, sino que me he buscado otro esquemita un poco para intentar explicarlo de una manera un poco más didáctica, un poco más, no sé, de una manera que a mí me gusta un poco más. Este esquema, que sería este, ¿vale? Está sacado de esta página web que veis aquí abajo. Este esquema que aquí está parado, porque yo he ido haciendo pantallazos, he ido haciendo fotos, realmente si os metéis en esta página web que viene aquí abajo, es un vídeo. Como veis, tiene aquí botoncitos en los que podéis ir parando, adelantando, vienen también explicaciones y se abre aquí, que es el tutorial, etcétera. Y por tanto me parece un recurso, que por eso he puesto la fuente, me parece muy interesante para entender este ciclo cardíaco. Y además de que la imagen y el trabajo ha sido de ellos, por tanto, hay que reconocerles el esfuerzo porque la verdad es que es un recurso muy bueno y merece la pena que le echéis un vistazo. Entonces vamos a empezar hablando de las fases del ciclo cardíaco. La primera que vamos a empezar, como está aquí bien marcada en blanco, vamos a empezar por la sístole. La sístole cardíaca, como hemos dicho, es la fase en la que se va a expulsar sangre de los ventrículos hacia la aorta o la arteria pulmonar. Vais a ver que me voy a centrar un poco en el lado izquierdo, a la hora de la nomenclatura y eso. Realmente los eventos que ocurren en el lado izquierdo y en el lado derecho son los mismos. La única diferencia es que el lado izquierdo es un circuito de alta presión y el lado derecho es un circuito de baja presión. Y a lo mejor nos puede dar alguna diferencia en los tiempos pues, de cierre de válvulas o de alguna cosa así, pero no hay unas diferencias excesivas. Por tanto, vamos a dejarlo en que voy a decir todo el rato cosas del lado izquierdo, pero lo podéis extrapolar al lado derecho. Va a ser exactamente igual. Entonces, ¿cómo va a iniciarse la sístole? Pues se va a iniciar con la contracción de la musculatura cardíaca, ¿vale? Al empezar a contraerse esa musculatura cardíaca del ventrículo izquierdo, lo que se va a producir es un aumento de presión dentro de esta cámara. Como vemos aquí en este gráfico, que es muy parecido al que hemos visto antes, la presión va a empezar a aumentar, sería la línea roja, en este caso, ¿vale? Va a empezar a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo. Esto va a hacer que esa sangre que hay dentro del ventrículo izquierdo intente huir, intente irse hacia algún lado. ¿Qué va a intentar la sangre en primera opción? Va a intentar irse a la cámara que es pues más fácil ir, donde hay menos presión. ¿Dónde hay menos presión que en el ventrículo izquierdo? En el atrio izquierdo. Entonces, cuando se empieza a realizar esa contracción de las paredes del ventrículo izquierdo y aumentar esa presión, la sangre va a intentar encontrar un escape a través de la válvula mitral hacia el atrio izquierdo. ¿Esto qué va a producir? Va a producir el cierre de la válvula mitral. Ese intento de la sangre de ir de manera retrógrada va a producir que se cierren las valvas de la válvula mitral. Esto a su vez nos va a dar una primera relación entre los eventos del ciclo cardíaco y, por ejemplo, los hallazgos en una exploración física. ¿Por qué? Porque si lo veis aquí en la imagen, se corresponde directamente con el S1, el tono S1 de la auscultación. Este tono se produce no porque las valvas de la mitral, se cierren como un portazo y hagan ruido, sino porque al cerrar se produce una vibración de la sangre y de los tejidos circundantes y eso produce el ruido, este tono S1. A su vez, en estos inicios de la contracción ventricular, no va a haber movimientos de sangre realmente, hacia un lado o hacia el otro, no lo va a haber. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar, gracias a este aumento de presión, la válvula mitral y la válvula aórtica todavía está cerrada. ¿Por qué está cerrada todavía? Porque está aumentando la presión dentro del ventrículo izquierdo. Para que salga la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, este ventrículo izquierdo va a tener que superar la presión dentro de la arteria aorta. Y por tanto va a haber un momento en el que esta presión todavía no se supere y por tanto van a estar las dos válvulas cerradas y aquí sin embargo sí que va a estar aumentando la presión. ¿Esto qué va a producir? Pues lo que tenemos aquí marcado, va a producir lo que se llama la contracción isovolumétrica. Como veis, aquí en este tramito que se ve aquí en el dibujo, la presión sube, pero el volumen se mantiene. Es decir, la sangre no se mueve, aumenta la presión, pero la sangre no se mueve. Es como si cogemos una botella de agua y la apretamos.
Dentro de la botella está aumentando la presión, pero no hay movimiento de agua. Cuando ya superamos o cuando ya conseguimos superar la presión de la aorta en el ventrículo izquierdo, se va a producir la apertura de esta válvula aórtica. Y por tanto es como en el ejemplo de la botella, mientras nosotros apretamos la botella, ya superamos la presión que aguanta el tapón y el tapón salta, ¿vale? Pues más o menos sería lo mismo. Entonces se abre esta válvula aórtica y la sangre va a ir desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Por ello empieza a caer, como vemos aquí en el gráfico, empieza a caer el volumen que hay dentro del ventrículo izquierdo. Vamos a tener dos fases en esta eyección, ¿vale? En esta eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Vamos a tener una primera fase que va a ser una fase de eyección rápida, ¿vale? En esta primera fase va a salir la sangre de una manera rápida hacia la aorta. Hay un descenso, como veis, un descenso marcado del volumen dentro del ventrículo izquierdo, que va a ir hacia la aorta, y más o menos se dice que sale unas 3/4 partes del volumen que va a salir del ventrículo izquierdo, sale en esta fase de la eyección rápida. Posteriormente, vamos a tener una fase un poco más lenta, que es la eyección lenta o reducida. Esta fase de eyección rápida, ¿cuándo se va a producir? Pues lo vamos a ver, lo vamos a poder relacionar también, en este caso, con un hallazgo del electrocardiograma. Como veis, aquí tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Cuándo se produce, por tanto, esta sístole cardíaca, es decir, esta contracción que manda la sangre hacia la aorta y esta eyección rápida? Pues una vez que acaba el complejo QRS, nada más acabar el complejo QRS, se produce la acción mecánica de la sístole, como podemos ver, por ejemplo, en la imagen anterior, que es la contracción isovolumétrica. Como veis, justo coincide con la onda S, pero cuando ya se nos abre la válvula aórtica, ya es posterior al QRS, es decir, primero la señal eléctrica y después la acción mecánica. Posteriormente, el otro cuarto restante de sangre que va a salir de ese ventrículo izquierdo hacia la aorta, va a salir en una fase que es más lenta, esta eyección lenta. Más o menos, como digo, es en torno a un cuarto, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que según va saliendo la sangre, las presiones se van a ir igualando en la aorta y en el ventrículo izquierdo. Por tanto, esto que va a producir que al igualarse las presiones, va a llegar un momento en que la presión en la aorta vuelva a ser superior a la presión en el ventrículo izquierdo. En este momento se va a producir una pequeña vuelta para atrás de sangre, es decir, un pequeño reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Pero qué va a producir este pequeño reflujo? Va a producir que se nos cierre la válvula aórtica, como habíamos visto con la mitral. La mitral, por decirlo de alguna manera, abre hacia abajo. Entonces, al intentar pasar sangre de forma retrógrada, la empuja y la cierra. Pues en la aorta igual, al intentar pasar sangre de forma retrógrada, como se abre hacia la aorta, al intentar pasar de manera retrógrada, lo que hace es cerrarla, ¿vale? Esto va a hacer, pues eso, que se igualen las presiones y se cierre la válvula aórtica. En este momento en el que se cierra la válvula aórtica, se va a producir el inicio de la diástole. Es decir, ya vamos a cambiar de esta parte del ciclo cardíaco que es la sístole, vamos a cambiarlo, ya vamos a empezar por la diástole. ¿Qué ocurre cuando se cierra esta válvula aórtica? Cuando se cierra esta válvula aórtica vamos a poder relacionarlo otra vez con un hallazgo de la exploración física. ¿Con qué hallazgo vamos a poder asociarlo? En este caso, si yo hubiese dejado este vídeo que os digo que he hecho pantallazos, lo hubiese dejado continuar, ¿vale? Hasta donde cae la presión del ventrículo izquierdo para igualarse a la presión de la aorta, lo que pasaría es el cierre de la válvula aórtica y por tanto vamos a tener el tono S2. Este tono S2, igual que el tono S1 correspondía al cierre de la válvula mitral y tricúspide, las válvulas atrioventriculares, va a corresponderse al cierre de las válvulas semilunares, aorta y pulmonar. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que este tono S2, generalmente el cierre de estas dos válvulas, la aórtica y la pulmonar, se va a producir a la vez, pero no siempre. Puede haber un pequeño desfase entre uno y otro. Entonces podríamos escuchar un desdoblamiento en este ruido. No es lo más habitual y en pequeños animales no es común, pero por ejemplo en grandes animales sí que puede llegar a detectarse este desdoblamiento de una manera más o menos clara, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, porque si a veces lo detectamos, puede ser que sea por eso.
en esta fase ya no habría acabado por completo la sístole, ¿vale? Es decir, el inicio de la sístole mecánica, como hemos dicho en el electrocardiograma, se correspondía al final del QRS. ¿Y cuándo acaba por completo la sístole para empezar la diástole? Pues, si veis dónde está el tono S2, subimos hacia arriba en el electrocardiograma y donde es al finalizar la onda T. Por tanto, finalizar complejo QRS, inicio de la función mecánica de la sístole, de la parte mecánica, es decir, esa contracción para que la sangre salga por la aorta. Y después de la onda T es el fin de la sístole y el inicio de la diástole cardíaca. Esto es importante y nos puede dar información. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que entre el tono S1 y S2 de la auscultación cardíaca vamos a estar durante la sístole cardíaca en todo momento. Por tanto, si ahí tenemos un soplo, tiene que ser un soplo que coincida con una acción en la sístole. ¿Qué puede ser, por ejemplo, un soplo que se produzca durante la sístole? Un soplo mitral. O una estenosis aórtica o subaórtica. Pero sin embargo, si yo tengo un soplo pasado este tono S2, que ya sería la diástole, no va a ser una insuficiencia mitral, porque durante la diástole no va a haber un flujo retrógrado hacia la mitral. En todo caso habrá un flujo desde la mitral al ventrículo izquierdo, pero retrógrado no va a haberlo. Por tanto, no va a ser una insuficiencia mitral. Ya me está dando información, ya si veo un soplo diastólico, ya pues puedo pensar en una insuficiencia aórtica, por ejemplo, una insuficiencia pulmonar, pero no voy a poder pensar en una insuficiencia mitral. Por tanto, esto es muy importante el que lo tengamos en cuenta y que veamos esta asociación entre la fisiología, el electrocardiograma y la exploración física, esos ruidos cardíacos que escuchamos. Como ya he dicho, se produce el cierre de la válvula aórtica y va a empezar una fase ahora posterior, que ya es de la diástole, ya pertenece a la diástole, y que se denomina la relajación isovolumétrica. ¿Por qué ocurre esto y qué es esto? Cuando ya empieza la diástole, lo que ocurre es que el músculo del ventrículo izquierdo empieza a relajarse. Al empezar a relajarse, va a haber un momento en la que la presión del ventrículo izquierdo va a seguir siendo superior a la del atrio izquierdo, a pesar de que, como vemos aquí, en el atrio izquierdo está entrando sangre desde las venas pulmonares. Pero la presión aquí va a seguir siendo mayor. En este tiempo, en este lapso de tiempo en el que la presión del ventrículo izquierdo está disminuyendo, pero sigue siendo mayor que la del atrio izquierdo, no va a haber movimiento de sangre, pero sí cambio de presiones. Va a disminuir la presión en el ventrículo izquierdo sin cambio de volumen. Por tanto, es la relajación isovolumétrica. Mismo volumen, pero se está produciendo la relajación, está disminuyendo la presión. Como podemos ver aquí, volvemos al rojo, que es la presión del ventrículo izquierdo, y vemos como aquí, en esta fase, el volumen no cambia. Sigue igual, ¿vale? Como veis, justo se ha cerrado la válvula aórtica, después de la onda T, S2, se ha cerrado la válvula aórtica, no se ha abierto la mitral, no hay cambio de volumen, pero sí que está disminuyendo la presión del ventrículo izquierdo. Y hasta que no llega a este punto, que es donde ya va a disminuir por debajo de la presión que tiene el atrio izquierdo, no se va a producir la apertura de la válvula mitral y no va a empezar a entrar volumen, no va a empezar a entrar sangre en este ventrículo izquierdo. Tenemos que tener en cuenta que una vez que esta presión del ventrículo izquierdo sea inferior a la del atrio izquierdo, se va a producir la apertura de la válvula mitral. ¿Y qué se va a producir cuando se produzca esta apertura de la válvula mitral? Pues primero va a haber un llenado rápido, pero que además, si hacéis ecocardiografía o estáis acostumbrados a los términos ecocardiográficos, lo solemos llamar el llenado pasivo, ¿vale? ¿Por qué es un llenado pasivo? Porque al disminuir la presión en el ventrículo izquierdo y ser mayor la del atrio izquierdo, pues dicho de una manera un poco coloquial, lo que ocurre es que por diferencia de presiones la sangre cae. Punto. ¿Vale? Aquí hay más presión, por tanto el peso que hace esta sangre sobre la válvula hace que se abra como una compuerta y caiga la sangre para adentro. Esto es la fase de llenado rápido. En esta fase de llenado rápido más o menos se va a producir el paso del 75% de la sangre que va a llenar el ventrículo izquierdo, es decir, el 75% del llenado ventricular se va a producir durante esta fase de llenado rápido desde la apertura de la válvula mitral. Posteriormente,
o en este caso, mejor dicho, si tenemos rigidez de las paredes del ventrículo izquierdo, es decir, una pérdida de la extensibilidad, vamos a poder escuchar un tono que es el S3. El S3 no es fisiológico en animales, pequeños animales, en el perro y en el gato. Se escucha en estados hiperdinámicos o con patologías cardíacas que afecten, como digo, a esa distensibilidad, a esa elasticidad del miocardio. Y por tanto en este momento es donde podríamos auscultar, como veis aquí en el esquema, es donde podríamos auscultar este tono S3, que sería, por decirlo de alguna manera, cuando cae la sangre en el ventrículo izquierdo y es como un globo, es elástico, pues el globo va a coger la sangre y no va a hacer ruido. Pero si yo tiro la sangre en vez de en un recipiente elástico, lo tiro en un recipiente que es rígido, pues al caer la sangre suena, vibra. Y por eso escuchamos este tono S3, que no es fisiológico, como digo, en el perro y en el gato. Y esto lo tendríamos que tener en cuenta. Luego, posteriormente, tendremos otro ruido anómalo durante la contracción ventricular. Una vez que va cayendo esta sangre al ventrículo izquierdo, va pasando esta sangre al ventrículo izquierdo, se van igualando presiones. Por tanto, al irse igualando las presiones del atrio izquierdo y del ventrículo izquierdo, llega un momento en el que esta válvula empieza como a intentar cerrarse, la válvula mitral, porque se están igualando presiones. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues ocurre el momento de la contracción atrial, ¿vale? En este momento se está empezando a cerrar la válvula mitral, se contrae el atrio y se vuelve a abrir. Y produce el llenado lento, o si hablamos en ecocardiografía, lo que sería el punto A del patrón transmitral, que sería el llenado activo. ¿Por qué? Porque se produce por la contracción de ese atrio izquierdo, ¿vale? Esta contracción del atrio izquierdo, ¿vale? Esta fase en la que, pues como os digo, cae sangre muy rápido. Posteriormente cae un poquito más despacio esta sangre, ¿vale? Este llenado lento se llama en medicina, en fisiología, se llama la diatesis. Es un llenado, como vamos viendo, un poquito más lento. Ya se va, la curva del volumen del ventrículo izquierdo se va normalizando. Ya no es tan pronunciada, sino que va un poco más aplanándose, ¿vale? Y posteriormente se produce la contracción del atrio izquierdo. Entonces, al producirse la contracción del atrio izquierdo, es cuando se vuelve a abrir la válvula mitral. Por eso nosotros en ecocardiografía vemos ese movimiento de la válvula mitral que está así, se abre, se empieza a cerrar otra vez y se vuelve a abrir. Sería cerrado, relajación isovolumétrica. En cuanto ya la presión del ventrículo izquierdo es menor a la del atrio izquierdo, llenado rápido, llenado lento, contracción atrial. Y ya cerramos, ¿vale? Entonces, esta contracción atrial, lo que vamos a poder relacionarla con otros hallazgos, tanto del electrocardiograma como de la auscultación cardíaca, va a ser, en el electrocardiograma, ¿cuándo se va a producir esta contracción atrial? Pues igual que ha pasado en el ventrículo. Viene primero la señal eléctrica y posteriormente la acción mecánica. Por tanto, al acabar la onda P, como vemos aquí, al acabar la onda P, se produce la contracción atrial. La contracción atrial contribuye más o menos entre un 25 y un 20% del llenado del ventrículo izquierdo. Por eso, aunque es un problema en los pacientes con fibrilación atrial, pues el gasto cardíaco se ve afectado, sí, obviamente se ve afectado, pero no se ve afectado de una manera tan sumamente severa como a lo mejor en otro tipo de arritmias, como las taquicardias ventriculares, etc. ¿Por qué? Porque al final esa contracción atrial solo, entre comillas, solo da el 20% del llenado ventricular telesistólico. En este momento vamos a poder escuchar otro tono que es anómalo, que sería el S4. ¿Este tono a qué se debe? Se debe a que ya en un ventrículo rígido y lleno, entre comillas, ¿vale? Esta contracción atrial lo que hace es como intentar meter a capón, a presión, esa sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Y al hacer como ese esfuerzo para intentar meter esa sangre en ese ventrículo izquierdo que no puede distenderse más porque tiene problemas de elasticidad, tiene un aumento de la precarga, también puede ser, pero generalmente es esa pérdida de extensibilidad de las paredes del ventrículo izquierdo, son más rígidas. Al intentar hacer eso produce una vibración y es lo que nosotros detectamos como el tono S4. Por tanto, la contracción atrial, ¿cuándo se produce? Después de la onda P, si hay ruidos anómalos, en el S4. ¿Cuándo se va a producir
el cierre de la válvula mitral y por tanto va a dar inicio a al principio de la sístole, cuando el tono es E1 y después del QRS en el electrocardiograma. ¿Cuándo va a acabar esta sístole cardíaca? Pues va a acabar después de la onda T con el S2, que supone el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Y vamos a tener un posible ruido extra anómalo, que es el S3, que se corresponde a un llenado ventricular rápido o en un llenado ventricular anómalo debido a un aumento de la rigidez de esas paredes ventriculares o por un estado hiperdinámico del paciente. Como veis, todo tiene relación. Una vez que se produce esta contracción atrial, va a empezar a relajarse, por tanto su presión va a disminuir respecto a la del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a empezar a contraerse, se va a cerrar la mitral y volvemos a empezar todo el ciclo. Por tanto, como veis, es todo el rato una sucesión de pasos, obviamente, y que está todo cuadrado generalmente por presiones. Las presiones es las que van a ir haciendo que unas válvulas se abran o se cierren y por tanto permitan o no el paso de la sangre cuando es debido. Como os digo, si os dais cuenta me he centrado casi todo el rato en el ventrículo izquierdo, pero me he centrado casi todo el rato en el ventrículo izquierdo por una razón, porque me parece más fácil de explicarlo, porque además el esquema está pensado con el ventrículo, el atrio, la aorta y eso, entonces es mucho más sencillo de explicar ya que el esquema está pensado para eso. Y porque el lado derecho es exactamente igual, salvo lo que os he dicho, ese tono S2 que se puede desdoblar porque se cierren un poco antes la aorta y un poco después la pulmonar, pero es exactamente igual. Único que es un circuito de baja presión, pero es exactamente igual a lo que hemos visto. Por tanto, espero que os haya sido de utilidad este vídeo, en el cual hablamos sobre la fisiología cardíaca más básica que hay, que es el ciclo cardíaco, los eventos del ciclo cardíaco, pero que sin embargo, como veis, es la base para luego entender tanto los hallazgos de la auscultación cardíaca, como también un poco algunas cosas del electrocardiograma, sobre todo para los que hacemos ecocardiografía. Como veis, no he mencionado la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque en la ecocardiografía ver estos eventos es muy sencillo, o estos pasos, porque los vamos viendo. Vemos cuando se abre la válvula mitral, vemos cuando se cierra, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, cuando se relaja, lo vamos viendo. Y podemos hacer mediciones con el Doppler, Doppler tisular, Doppler espectral, podemos usar el modo M, podemos usar el bidimensional, y lo vamos a ir viendo. Pero luego también viene bien a veces en plan de no, tengo que hacer una medida en la fase telesistólica. Es decir, al final de la sístole. Vale, vas moviendo frame a frame en el ecógrafo y dices, sí, no tengo claro cuál es el frame que me marca la telesístole. Ya lo tienes. Si tienes un electro puesto como guía, buscas la onda T y al final de la onda T, esa es la telesístole. Ya está. Como veis, al final todo está relacionado. Y una base fisiológica potente o buena nos va a permitir guiar y hacer crecer nuestra práctica clínica. Por último, recordaros que tenéis el podcast también de este tema, tanto en Spotify como en Anchor, y que nos podéis encontrar a CardioPodBet en redes sociales como puede ser Facebook. Y cualquier duda, también os podéis encontrar en Gmail, cardiopodbet@gmail.com, y ahí estaré encantado de responderos, si puedo, a las dudas que tengáis. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.